damos inicio, damos la bienvenida al profesor, el director de Logos Perú, César Mamaní. Muy buenas a cada uno de ustedes, agradecidos por estar acompañándonos una vez más en este curso. Recordemos que el propósito por la cual hemos iniciado este curso es para ayudarnos a entender bien la doctrina cristiana. Pablo nunca fue a Roma, no fundó la iglesia de Roma. Pedro tampoco fundó la iglesia de Roma, eso usted lo va a ver en las primeras clases. Pero Pablo tenía la intención de ir a Roma para establecer su centro misionero para luego ir a España. Por eso el propósito de este libro de Romanos es presentarse a la iglesia de Romanos. Está escribiéndole a la iglesia, a los creyentes en Roma, que está compuesto por gentiles y judíos, mencionándoles cuál es la doctrina que él enseña. Es como una carta de presentación que está haciendo el apóstol Pablo a los creyentes de Roma, compuesto por gentiles y judíos. Hemos visto en los primeros capítulos que Pablo lo primero que hace es definir qué es el Evangelio, ¿no? Ahí en la primera parte presenta la necesidad de la justicia. Primeramente nos dice que el Evangelio de Dios, no habla del Evangelio, sino del Evangelio de Dios, es Jesucristo. El corazón del Evangelio es Jesucristo. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué está diciendo? No me avergüenzo de Jesucristo, porque allí está el poder. El poder está en Jesucristo. Luego, Pablo va a dividir en tres secciones a la población y va a presentar la necesidad, del capítulo 1 al 3 va a presentar la necesidad de la justicia divina. Primeramente va a hablar a los gentiles y les va a hacer ver que ellos, sin tener Biblia, conocen de Dios. ¿Cómo es que conocen de Dios? Por la revelación natural. Al ver la creación y el universo y la conciencia, donde Dios ha puesto ese conocimiento del bien y el mal, entonces sí conocían de Dios. Sin embargo, conociendo a Dios, le dieron las espaldas. Por eso es que Dios los abandonó, dice en esa primera parte. Luego trata con los moralistas, un segundo grupo que conocían, pero lo usaban el conocimiento solamente para criticar. Entonces, Pablo les hace ver también que sí, ellos conocen, pero al criticar, ellos mismos se hacen pecadores. ¿Por qué? Porque ellos mismos hacían, ellos mismos practicaban. Así es que gentiles culpables, la ira de Dios viene contra ellos. Moralistas culpables. Y luego en el tercer grupo menciona a los judíos, porque los judíos creían que porque eran judíos ya eran justificados, ya eran salvos y no eran pecadores. Entonces Pablo les hace entender que ellos, conociendo la ley, ellos, siendo ese pueblo de Dios, le dan las espaldas también a Dios, por lo tanto también son culpables. Por eso, en ese capítulo 1 al 3, Pablo está hablando de que toda la humanidad en general necesitamos de la justicia de Dios. La conclusión final, ustedes la conocen, dice, no hay justo alguno. Ahora estamos viendo la segunda sección, donde es la provisión de Dios de esa justicia divina en Cristo Jesús. Ya hemos visto la semana pasada cómo es que Pablo, después de tratar con los judíos, presenta, dice, ahora pues hay una solución a esta necesidad. Y nos menciona la provisión de Dios de la justicia divina. Es el segundo tema que Pablo quiere presentar en este libro de Romanos. Ahora, vamos al capítulo 4. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 4 y quiero que entiendan que el capítulo 4 no está desconectado del capítulo 3, 21 al 31. Recuerden que allí Pablo está presentando que Dios ha provisto la justicia divina a través de Jesucristo. Entonces,
Ahora Pablo lo que va a hacer es va a sustentar esta afirmación, va a justificar esta enseñanza. Dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pablo ya ha mostrado que aparte de la ley, fuera de la ley, Dios ha provisto de la justicia divina. Dios ha entregado a su Hijo Jesucristo para justificarnos. Es decir, la ley no nos justifica. La ley nos lleva al pecado. La ley nos lleva a Cristo. Y la justificación es gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Un pequeño resumen de lo que venimos diciendo sería así: la ira de Dios viene rebelándose contra toda impiedad e injusticia. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Fuera de la ley se ha manifestado la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Mediante la fe en Jesucristo. Así que la justicia no se obtiene por la circuncisión, no se obtiene por la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que hasta ahora se ha ido afirmando. Entonces, este capítulo no comienza una nueva sección, sino que sigue con el tema de la justificación por la fe. ¿Cuál es el propósito del Pablo al escribir este capítulo? ¿Por qué no pasa inmediatamente a describir los frutos de la justificación por la fe que se ve en el capítulo 5? ¿Por qué no pasa directamente a ese tema? A manera de respuesta, notemos los siguientes puntos. Pablo quiere ampliar algo que ya dijo anteriormente en dos oportunidades, es decir, que el antiguo ya había predicho este método de salvación, y está en Romanos 1 y Romanos 3. Entonces, él desea ampliar eso para sus oyentes. Y hemos dicho que sus oyentes son los cristianos gentiles y judíos que están en Roma. Pablo desea enseñar que los creyentes de la época del Antiguo Testamento también fueron salvos por este mismo método de la fe. Es decir, Pablo está diciendo, no hay dos caminos para la salvación. Algunos creían que hay un camino en el Antiguo Testamento, que era la salvación por obras, y otros en el Nuevo Testamento, la salvación por la fe. Entonces Pablo va a decir, no, no hay, ¿no? Y entonces para lograr esta aclaración, Pablo usa dos de los personajes más ilustres del Antiguo Testamento. Abraham, el padre de la fe; David, un siervo conforme al corazón de Dios, ¿no? Pero también Pablo va a utilizar el Salmo donde David reconoce el perdón de sus pecados. Entonces, ahí ya tenemos, para lograr este objetivo, utiliza. Ahora, ¿por qué sintió Pablo la necesidad de detenerse de esa manera? ¿Cuál es la importancia del libro de Romanos 4? Pablo quería ayudar a los creyentes en Roma, que eran judíos también. Ellos quizás seguían luchando con la idea de que las cosas eran de alguna manera diferentes en el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento había roto todas las estructuras del Antiguo Testamento. Pablo les va a decir, en ninguna manera. Pablo deseaba ayudar a los judíos inconversos, ¿no? Mostrándoles que si uno entiende el Antiguo Testamento, no tienes problema con este mensaje nuevo. Es decir, que Cristo no vino para romper todos los esquemas del Antiguo Testamento, sino para comprobar y establecer el Antiguo Testamento. Jesús mismo dijo que él no había venido a abrogar la ley. Jesús mismo estableció que él solamente viene en cumplimiento de lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento. Pablo quería enfatizar que Dios es uno solo, que no hay dos dioses.
No hay un Dios del Antiguo Testamento y otro Dios del Nuevo Testamento. Quienes tienen esas dos maneras de pensar, ¿no? Pablo también quería enfatizar una vez más lo que es quizás el aspecto más importante de la doctrina de la justificación de la fe, ¿no? Lo más importante de esta doctrina de la justificación por la fe, es decir, el hecho que este camino a la salvación quita al hombre de toda base para el orgullo y vanagloria. Pablo va a establecer que esta justificación nada tiene que ver con las obras, nada tiene que ver con el esfuerzo humano, ¿no? En otras palabras, en el capítulo 4, Pablo está ampliando los puntos descritos en el capítulo 3, ¿no? Entonces, Abraham vivió 500 años antes de la ley y David 500 años después de la ley, ¿no? Entonces, ambos fueron salvos por la fe. Y podríamos decir que el tema del capítulo 4 es, hay un solo pacto de gracia. Los hombres de todas las edades serán salvos exactamente de la misma manera. En el capítulo 11, Pablo volverá a tocar este tema usando la metáfora de un árbol, el olivo, para hablar de la salvación. Ahí mostrará que hay un solo buen olivo, Jesucristo, y que tanto los gentiles como los judíos serán salvos por medio de Jesucristo. Simplemente los gentiles somos injertados en el antiguo tronco. Para nosotros hoy en día, el capítulo 4 es importante por dos razones. Nos explica más claramente la doctrina de la justificación por la fe. También nos ayuda a entender mejor el Antiguo Testamento, ¿no? Analicemos ahora entonces este capítulo. Como dije, Pablo comienza hablando de Abraham y ya hemos visto que Abraham vivió 500 años antes de la ley y David 500 años después de la promulgación de la ley. Ambos fueron declarados justos no por las obras de la ley. Eso es lo que va a mostrar Pablo. Tanto Abraham como David fueron declarados justos, fueron justificados, pero no por las obras de la ley. Abraham, como ya hemos dicho, se le consideraba como un amigo de Dios y David un hombre conforme al corazón de Dios. Pablo cita el ejemplo de Abraham para comprobar su doctrina de la justificación por la fe. Y luego Pablo cita también el Salmo 32 para comprobar que David experimentó el gozo de la salvación en la misma manera, en los versículos 6 y 8. Abraham obtuvo la justificación antes de ser circuncidado. Ojo ahí. Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, mostrando que él no fue salvo por obras. Él no fue salvo por obras. Abraham era un gentil escogido por Dios para ser el antepasado del pueblo judío. Por eso estamos hablando claramente aquí, ¿no? Abraham obtuvo la justificación antes que se diera la ley, mostrando que no fue salvo por las obras. Pablo termina el capítulo 4 detallando cómo Abraham manifestó su fe y cómo nosotros también debemos tener fe. Entonces, era un gentil escogido para ser el antepasado del pueblo judío. Abraham tuvo varios hijos. Isaac, el hijo de la promesa, a través de Sara. Pero recuerden que también tuvo otro hijo, Ismael, de la esclava de Sara. Y también tuvo otros hijos con otra esposa después de la muerte de Sara. Por lo tanto, Abraham era el padre no solamente de los judíos, sino también de los ismaelitas y de los edomitas.
Así que en el sentido físico, Pablo es padre tanto de los judíos como de los gentiles, ¿no? Y el verdadero propósito de Pablo en este capítulo 4 es demostrar que en cierto sentido Abraham era padre no solo de judíos, sino también de gentiles. Eso lo va a ver usted en el versículo 11 y 12, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ver que Pablo no fue justificado. Pablo dice, Abraham no fue justificado por la circuncisión, ¿no? Los judíos creían firmemente que por la circuncisión ya ellos eran justificados. Ellos creían que era el único pueblo que podrían ser justificados. Y si algún gentil quería ser justificado, tenía que circuncidarse. Por eso en el libro de Hechos 15 usted ve ese gran conflicto. Cuando ya los gentiles están llegando a la iglesia, no saben qué hacer, qué decidir, entonces todos los líderes principales se reúnen, comienzan a escudriñar la palabra y al final Jacobo se para y dice, mira, ¿no? Hemos estudiado la palabra y nos ha parecido también al Espíritu Santo que no se circuncide a los gentiles. ¿Por qué? Y ahora vamos a entender lo que Pablo nos está diciendo. Cuando comenzamos en el versículo 1, hay un término que confunde mucho cuando dice kata sarka según la carne. Entonces muchos comentaristas creen que es el significado de ese término es para decir que Abraham es padre de los judíos. Pero si uno analiza un poquito más y conectamos este versículo con el otro verbo, entonces el sentido no es así. El sentido decía, ¿qué pues diremos que Abraham nuestro padre halló según la carne? En otras palabras, ¿qué obtuvo Abraham según la carne? Sería la traducción exacta. No es que Abraham es padre de los judíos, sino el texto dice, ¿qué es lo que halló? Porque el verbo es halló. Abraham según la carne, en otras palabras. Pablo no está queriendo afirmar que Abraham es el padre carnal de los judíos. Más bien, su propósito es preguntar, ¿cómo encontró Abraham la salvación? ¿Acaso lo hizo en la carne? Es decir, ¿acaso lo hizo por las obras externas? Entonces, un buen comentario sobre el uso de la expresión según la carne, lo podemos ver también en Filipenses, pero ya lo hemos desarrollado aquí. Entonces, el texto nos está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que obtuvo Abraham? Ahora en los versículos 2 al 5, nos va a hablar si Abraham hubiera sido justificado por sus obras, como creían los judíos, entonces él podría haberse gloriado delante de Dios, dice el versículo 2, ¿no? Pero la realidad es que Abraham fue declarado justo cuando simplemente creyó la palabra de Dios, versículo 3. Y Pablo cita aquí Génesis 15:6. Si Abraham hubiera hecho buenas obras, entonces su salvación no hubiera sido un regalo de Dios, sino que hubiera sido el sueldo, es decir, la recompensa por su trabajo, dice el versículo 4. Pero Abraham no trató de ganar su propia salvación, sino que Abraham creyó en Dios, por lo tanto, él obtuvo la salvación por medio de la fe. La siguiente frase es lo que tenemos ahí, ¿no? Le fue contado por justicia, ¿no? Creyó Abraham. Primer versículo, creyó Abraham. Algunos dicen que Abraham simplemente creyó las promesas que Dios le hizo acerca de Isaac. Pero esa no sería una buena interpretación del versículo 3. Lo que Pablo está queriendo afirmar aquí es que Abraham obtuvo la salvación, no simplemente un hijo.
en la misma manera en que nosotros la obtenemos, es decir, por medio de la fe en Cristo. Y la Biblia enseña que Dios le reveló a Abraham su plan de enviar a Cristo como redentor del mundo. ¿Y qué fue la fe de Abraham en este plan de redención? Lo que le concedió la salvación. Eso lo vamos a ver nosotros en Gálatas 3:16 y en Génesis. Vamos a leer lo que nos dice Gálatas 3:16. El texto dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hubiese de mucho, sino como uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. A tu simiente. Entonces, no está diciendo a tus simientes, no está diciendo en plural, sino está hablando de singular. Por eso es que nosotros creemos que Gálatas 3:16 afirma bien claro que la promesa hecha a Abraham se cumple en su simiente, es decir, en Cristo, y no en las múltiples descendencias. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. La misma Biblia lo va a afirmar. Entonces, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver un día y de gozarse un día la salvación. Entonces, él no estaba pensando solamente en la promesa de su hijo Isaac. Entonces, por ahí de repente los judíos le dicen: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Obviamente, Abraham no entendió todos los detalles acerca de la venida de Cristo y su muerte redentora, pero Dios le reveló lo suficiente para que él pudiese depositar su fe en Cristo y así recibir la salvación. El momento en que el carnero fue provisto por Dios, sustituyó a Isaac como sacrificio. Seguramente fue un momento clave en la revelación de Dios a Abraham. Abraham no solamente estaba confiando en que Dios le prometió dar un hijo, sino él estaba confiando en que tendría una descendencia, pero también estaba confiando en que de esa descendencia vendría un día el Mesías. Por eso ahí el texto dice: eso le fue contado por justicia. Entonces Pablo usa el mismo verbo, ¿no? A quien se le atribuye, dice, ¿no? Esta palabra es muy importante porque contiene la esencia de la doctrina evangélica de la justificación. El verbo se usaba para describir un acto de depositar dinero en la cuenta de alguien que no tiene recursos. Como pecadores, lejos de tener recursos ante Dios, estábamos infinitamente endeudados por nuestros pecados. Cristo vino con sus riquezas infinitas de santidad y las depositó toda a nuestra cuenta. El resultado es que ya no estamos endeudados con Dios, sino que somos ricos en santidad, y nada ni nadie podrá jamás quitarnos esa riqueza de Cristo. Las riquezas de la justicia de Dios en Cristo han sido depositadas a nuestra cuenta para mayor entendimiento. No es que Dios nos declara justos, sino Él nos imputa justos. Como esto es así. Jesús dice: toma nuestro lugar, muere por nuestros pecados, gana la victoria, y esa victoria nos la otorga a nosotros sin merecerlo. Es decir, delante de Dios ya no tenemos culpa. Está imputando nuestra culpa delante de Dios.
Sin la obra de Jesucristo somos culpables delante de Dios. Con la muerte de Jesucristo, la ascensión y la resurrección, donde venció a la muerte, entonces esa victoria nos está imputando a nosotros, y por esa victoria es que ahora nosotros ya no somos culpables delante de nuestro Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que Él ha hecho es pagar, depositar toda nuestra deuda, y ahora nosotros ya no tenemos deuda con nuestro Padre Celestial. Es lo que Pablo estaría diciéndonos aquí, ¿cierto? Entonces, ahora dice más el que no obra, no, el que no obra. Este es algo muy importante para nosotros. Dios salva al que no obra, es decir, al que no trata de obtener su propia justificación ante Dios, sino que descansa completamente en la obra redentora de Cristo. Dios salva al impío. Abraham fue un impío. Él vivía en Ur de los Caldeos, era un idólatra. Hasta que Dios hiciera su obra de salvación en él, Abraham siguió siendo un impío. Hay que notar bien el orden de salvación. Dios no nos hace buenos primero y después nos salva. Él nos salva, Él nos justifica, Él nos imputa la justificación siendo impíos, y después nos ayuda a tener buenos hábitos, después nos ayuda a ser buenos, es decir, nos santifica. Y ahí está la pregunta. Cuando yo vengo a Cristo, soy declarado justo, pero eso no quiere decir que ya estoy justificado, ya soy perfecto. No, hay un proceso de santificación. Es Dios quien salva, no es el hombre a sí mismo. Pablo, refiriéndose a Dios, dice, sino cree en aquel que justifica. Es decir, la justificación viene de Dios. Hay que creer en aquel que justifica. La justificación no viene por la ley, la justificación no viene por la circuncisión, la justificación viene directamente de Dios, que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar, se santificó para declararnos uh, libres, para declararnos sin culpa delante del Padre Celestial. La salvación parte de una declaración legal acerca de nuestra justicia delante de Dios. Su fe, dice, es contada por justicia. La justificación no consiste en un cambio de comportamiento, es simplemente un cambio de estatus delante de Dios. El cambio de comportamiento viene después como fruto de la justicia otorgada en Cristo Jesús, ¿no? Es la fe en Dios como el que justifica al impío. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los judíos, a los gentiles de la iglesia de Roma. Entonces, la salvación no es por obras. Y ya hemos visto en Abraham. Abraham no fue justificado por la circuncisión antes de la circuncisión. Abraham fue un gentil. Luego fue circuncidado. Por eso que él es padre de judíos y de gentiles, ¿no? Entonces, lo que hemos visto aquí, Abraham no fue justificado por la circuncisión, no fue no fue salvado, no fue justificado por la circuncisión, no fue justificado por ninguna obra, sino por la fe depositada en la promesa de Dios de un Mesías, de un Salvador. Ahora, el apóstol Pablo lo que va a hacer, va a mencionar ahora a David a través de un salmo. Ya habló respaldando que la justificación es por fe. Ya habló de Abraham, ahora va a hablar de David, ¿no? Pablo compara las palabras de Moisés en Génesis 15:6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso dice de Abraham.
Ahora, eso va a comparar con el Salmo 32, a fin de establecer de manera definitiva que Dios atribuye justicia a aquel que cree en él. Ahora, ¿cuál es la relación entre ambos? ¿No? Es necesario entender que el tema del contexto inmediato de la justificación por la fe. Anteriormente ya usó una cita del Salmo penitencial en el que se registra la situación y la confesión de David con ocasión de su pecado cometido con Betsabé, que ocasionó además el adulterio y la muerte de Urías. Él ahora utiliza una nueva cita, y este Salmo 32, donde David expresa la felicidad, donde David expresa la bienaventuranza de, de aquel a quien Dios atribuye justicia sin obras. Por tanto, la relación entre ambos está plenamente definida por el apóstol. Abraham es justificado por la fe y David también va a ser justificado por la fe. Pablo ahora cita ese caso de David, otro grande personaje, ¿no? Es interesante cómo Pablo ahora usa este Salmo 32, 1 y 2 y nos hace ver que Dios inculpa de pecado a David, pero Pablo lo pone de una manera positiva, a quien Dios atribuye justicia, dice el versículo 6. En otras palabras, Pablo está interpretando las palabras de David. La doctrina de la justificación es mucho más amplia, ¿no? De lo que se está diciendo en este salmo. En la lectura de este salmo se aprecian pasos para declarar el perdón divino. Si usted ve de ahí, dice, mi pecado te declaré. ¿Qué es lo primero que hizo Pablo? Diré David, declaró. Luego dice, no encubrí mi iniquidad. No, no encubrí, no lo escondí, no lo oculté, como si Dios no conociera. Al contrario, Él saca a luz su iniquidad y luego confiesa sus transgresiones. Entonces, después de estos 3 pasos donde él declara, donde él no encubre su pecado y luego confiesa su pecado y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿En qué tiempo? Antes de la venida de Cristo, ¿no? 500 años después de establecer la ley de no adulterar, David está teniendo esta experiencia. Entonces, ahí usted ve cuando David confesó y enfatizó delante de Dios que reconocía la prohibición quebrantada y la transgresión cometida, no solo contra las personas afectadas, sino especialmente contra Dios. No es decir, perdóname porque ofendí al hermano. Si ofendiste al hermano, ofendiste a Dios. Perdóname porque he quebrantado tu palabra y al quebrantar tu palabra, también te he ofendido, oh mi Dios. Fue venir a Dios reconociendo que merecía la condenación que marcaba la ley para sus semejantes iniquidades y extender una mano de fe implorando la misericordia divina. No quites de mí tu Santo Espíritu, decía. Y es evidente que el perdón concedido no vino de una restitución humana. Él no tuvo que hacer nada, sino de la manifestación de la gracia divina. Dios puede perdonar el pecado solo en Cristo. ¿No? El texto sigue mencionando una palabra, dice, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Aquel a quien se le atribuye justicia es la persona que ha creído en Dios y por lo tanto sus iniquidades han sido perdonados y sus pecados cubiertos, diría el texto griego.
Todo ello como un solo acto de la gracia de Dios aparte de las obras. Es decir, no es por obras, es la gracia de Dios. Es el regalo de Dios. ¿Qué tiene que hacer el judío? Simplemente tener fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué tiene que hacer el gentil? Diría Pablo. Solo tienes que creer en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es que Jesucristo vino, murió, fue sepultado, al tercer día resucitó y fue glorificado. Aquel a quien se le atribuye la justicia es la persona a quien ha creído. Por lo tanto, sus iniquidades han sido perdonados y sus pecados cubiertos. Todo ello como un acto de la gracia de Dios. Otro término es bienaventurados. Ahora, no está en singular, fíjese usted, está en plural, para que nadie piense que solo algunos pueden alcanzar la bendición. Es alcance general para todo aquel que crea. No imputar el pecado significaba que el pecador creyente no está allá bajo la ira de Dios y su juicio. Tanto Abraham como David podían ser puestos como ejemplos de lo que significa alcanzar la justicia de Dios mediante la fe. Abraham fue declarado justo porque le fue contado su fe por justicia, y David fue también porque Dios perdonó su pecado, ¿no? Y en ambos casos se aplica la gracia de Dios sin el esfuerzo del propio hombre. Vemos ahí un cuadro donde podemos tener claridad. Dios, en su santidad, en su justicia, va a reclamar un sacrificio. Pero como no hay ningún ser humano, entonces Jesús envía a su Hijo Jesucristo en expiación para tomar nuestro lugar. Y es Jesús quien nos redime a todos nosotros, y por ello nosotros somos justificados delante de Dios. Una vez más, la entrega de Jesús, la victoria de Jesús es imputada al hombre, ¿no? Es dada al hombre. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted recibe esa bendición de ser declarado justo delante de Dios, de ser declarado libre de el castigo del pecado delante de Dios. Y hemos visto que tanto Abraham y como David fueron justificados por la fe. Ahora, de los versículos 9 al 11, Pablo una vez más va a hablar de la circuncisión y la justificación, ¿no? Entonces, Pablo va a seguir argumentando y va a hacer una pregunta sobre el momento en que Abraham fue justificado. Los judíos estaban creyendo enfáticamente que ellos son justificados en la circuncisión. Ellos creían que Abraham fue justificado en el momento de la circuncisión, y Pablo va a hacer una pregunta y va a contestar la pregunta para determinar si la justificación es por fe o por la circuncisión, o si la justificación es solo para el circunciso o también para el incircunciso. Eso es lo que Pablo va a decir. Entonces, los judíos diferenciaban la raza humana en dos categorías: los circuncidados, que eran los judíos, y los incircuncisos, que eran los gentiles. Para ellos, solo los circuncidados serían salvos, porque según creía que la mayoría de los judíos era la circuncisión que los justificaba ante Dios. Por lo tanto, si un gentil quería gozar de la salvación, forzosamente tenía que ser circuncidado. Una vez que la iglesia comenzó a predicar el evangelio, surgió este debate entre los creyentes: ¿tenían los gentiles que ser circuncidados o no? Y hemos mencionado en Hechos 15, nos va a declarar que no.
Ahora, Pablo hace la pregunta en este versículo 9. ¿Esta bendición es solo para los circuncidados? ¿Es solo para los judíos? ¿O también es para los gentiles? Entonces, Pablo está queriendo establecer dos puntos aquí. Escuchen bien eso, que la salvación es universal y la salvación no tiene nada que ver con ritos, no tiene nada que ver con obras externas. Habiendo planteado la pregunta, el apóstol Pablo, ahora Pablo procede a demostrar históricamente. Abraham fue declarado justo y apela a Génesis 15 antes de recibir la circuncisión. Por lo tanto, la circuncisión solo sirvió como una señal, como un sello, ¿no? De la justificación que Abraham ya había recibido 14 años atrás. 14 años atrás en Génesis 15:6 y luego. Y el hecho que Abraham fuese declarado justo antes de ser circuncidado le permite ser considerado como padre de los gentiles, es decir, ellos eran salvos en la misma manera que Abraham lo fue. Pero Abraham recibió la señal de la circuncisión para que él pueda ser considerado padre también de los judíos, siempre y cuando ellos tengan la misma fe que Abraham. Entonces, ahora, ¿cuál es el lugar de la ley? En el versículo 13 y 17, Pablo va a desarrollar, habiendo declarado y aclarado que históricamente la circuncisión vino después de la justificación y como señal de ella, Pablo ahora explica que la ley también vino después que Abraham fue justificado. Antes que viniera la ley, Dios ya había dado su promesa y la promesa vino a causa de la justificación. Hay que entender ese orden. Después de la justificación vino la promesa. La equivocación de los judíos fue la de pensar que Dios les dio la ley para que por medio de guardarle ellas obtendrían la promesa de la herencia. Ellos no lograron entender el concepto de la gracia de Dios. Pablo muestra que el hecho que Dios diera una promesa quita toda necesidad de tratar de cumplir la ley para obtenerlo. Lo único que se requiere es tener fe en Dios, que Él cumplirá la promesa, dice el versículo 14. Por eso es que Pablo ahora entra con este párrafo como una antítesis. No, si no, no es así. No es por la circuncisión, sino viene la gracia. En realidad la herencia tuvo que venir por fe en la promesa de Dios, porque de otro modo ya no hubiera sido un don, ya no hubiera sido una gracia. Dios decidió dar la herencia sobre la base de la promesa justamente para que la herencia sea garantizada, sea firme para todos los que creyesen en él, porque Dios sabía que nadie podría cumplir la ley perfectamente. La pregunta ahora surge, ¿por qué Dios no dio la promesa de la herencia condicionalmente? Es decir, bajo la condición de que se obedeciera la ley. En primer lugar, como ya hemos dicho, era porque Dios ya sabía que el hombre no podía cumplir la ley. Pero hay una segunda razón. Si el hombre hubiese logrado cumplir la ley y así hubiera obtenido la promesa, entonces el hombre hubiera tenido algo de qué gloriarse delante de Dios. Pero Pablo dice que no. Esto es exactamente lo que Dios quería evitar, porque toda gloria de nuestra salvación le pertenece a Dios. Quizás lo que Dios quiere evitar es que en la eternidad nosotros no caigamos en el mismo pecado que Satanás. Hay algunas palabras que necesitamos analizar ahora para estar ya finalizando, ¿no? Dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hay que tener cuidado con nuestra exégesis aquí. Pablo no está diciendo que si alguien desconoce la ley, entonces Dios
no le puede condenar para ser pecador. El hecho de que hubo muerte todo el tiempo entre Adán y Moisés indica que aún si no hubiera una ley explícita, Dios todavía hubiera condenado al hombre por su pecado. Lo que Pablo está queriendo decir aquí, y lo repite más claramente en el capítulo 5, verso 13, en la siguiente clase lo vamos a ver, es que una de las funciones de la ley fue la de definir qué es pecado. Una vez que había dado una definición de lo que constituía pecado, entonces se podía ver claramente cuándo ocurría una transgresión. Antes de la revelación de la ley, el hombre pecaba, pero después que Dios revelara la ley, el hombre tuvo menos excusa por su pecado y mayor condenación. Romanos 7:7, Pablo vuelve a tratar este tema y vamos a ver más adelante. Ahora, Pablo ahí está tomando argumentos para hablar de la transgresión, ¿no? Y él está diciendo, es decir, que la ley obstruía la transgresión, ira pertenece a una misma categoría de pensamientos, mientras que la gracia, promesa y fe y bendición pertenecen a otro. Entonces, transgresión, ¿no? Ley, no pertenecen a la gracia. Eso es lo que Pablo nos estaría diciendo ahí. Y por un segundo lugar, Pablo habla de la doctrina de la unidad entre judíos y gentiles. Somos una sola familia. Y en tercer lugar, ¿no? La importancia de la fe. Todos los creyentes pertenecemos a la simiente de Abraham y por lo tanto heredamos su promesa. La paternidad de Abraham es un tema que recorre todo este capítulo, ¿no? Entonces, en los versículos 18 al 25, en esta sección, comienza una nueva descripción de la fe de Abraham y vamos a notar lo siguiente. Dice, su fe fue basada en la palabra de Dios, versículo 20-21, no en sus deseos personales, fue basada en la palabra de Dios. Su fe estuvo firme, su fe tuvo un elemento de certeza. No fue una mera esperanza si sería o no sería. Él estaba seguro. Él tenía la certeza que la promesa se iba a cumplir. Su fe miró a las circunstancias, pero no se debilitó. No fue una fe ciega. Él tenía ya una edad donde no podía engendrar hijos. Sara no podía tener hijos. Sin embargo, él creyó y no permitió que las circunstancias, el Señor va a probarle y va a pedirle que lo sacrifique a su hijo. Él no dudó, no titubeó, porque él estaba seguro y ni las circunstancias menguaron, obstruyeron esa confianza y esa fe. Su fe se fortaleció cuando miró a Dios y le dio gloria. Abraham glorificó a Dios, considerando sus atributos, su omnipotencia, su fidelidad, y vio sus circunstancias a la luz de eso. Después, Pablo aplica el caso de Abraham a nosotros, aludiendo a nuestra fe, que debe ser igual a la de Abraham. Nuestra fe debe estar puesta en Dios, quien levantó a Cristo de entre los muertos, y en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. La experiencia de Abraham de ser justificado por fe no fue un caso único, porque esta es la forma en que Dios ofrece la salvación en Dios, y ya hemos visto en dos personajes importantes en este estudio. Hasta el próximo lunes, Dios les bendiga.